Y las viejas ideas van a empezar a aparecer, va a aparecer el humanismo, los grandes descubrimientos, etc. Y la formación de los estados nacionales. Los reyes se van a dar cuenta, ya con Alejandro VI y León X, el ejercicio de la actividad eclesiástica se ha visto en gran desprestigio. Aunque yo debo decir, y está escrito en el libro, en honor a ellos, que ellos eran hombres de su época. Ni León X ni Alejandro VI eran menos que el resto de todos los hombres de su época. Maquiavelo lo va a decir mucho después en El Príncipe y en su memoria del tiempo de Tito Livio, cuando habla de las... dice qué es lo que debiera hacer el príncipe para mantener el poder, cosa que Gramsci, todos creen que era un tipo muy malo Maquiavelo. La verdad es que Gramsci hace un análisis de Maquiavelo muy interesante, porque dice, ¿qué objeto podría tener para alguien como Maquiavelo escribir un libro respecto del poder que además fue rechazado por los Medici? Cuando se lo fue a presentar, lo tomaron y le dijeron, lléveselo, además de condenarlo. Maquiavelo estuvo al lado de la República contra los Medici. Los Medici fueron retirados de Florencia en un periodo determinado y Maquiavelo estuvo al lado de... No era muy buen militar, era buen escritor y buen filósofo, pero muy mal militar. Por lo tanto, el escrito, más que ser un escrito para los príncipes, era un escrito para el pueblo, en el sentido de que develaba la realidad del poder, que era diferente. Realidad del poder que además está revelada en muchos escritos a través de la historia humana, no solamente en el caso de Maquiavelo. Esto no es la primera vez que esto pasa. Hay escritos bastante más elaborados que esto. Bueno, el libro, en resumidas, en síntesis, a partir de este renacimiento del humanismo, que además es un acto, entre comillas, hipócrita, porque astuto en realidad, porque en realidad dice, mire, ¿sabe? Yo ya no me voy a preocupar más de Dios, no se preocupe, yo no voy a hablar de Dios, pero me van a preocupar las cosas del hombre. Entonces, no es que yo esté hablando mal de Dios ni que no crea, sino que voy a hablar del hombre. Es la recuperación de la antigua filosofía helenística, ¿no es cierto? Pero la recuperan de una manera elegante, de tal manera de no sufrir los castigos del dogma imperante. El dogma dura más o menos 1000 años. Y empiezan a florecer nuevamente todas aquellas cosas que fueron patrimonio de las culturas anteriores. Ninguna de esas murió. La conquista árabe en España va a traer además, va a renacer a los griegos, no solamente con Platón y Aristóteles, sino que va en una verdadera interpretación, sino que además con los presocráticos y los atomistas. Luego vendrán, ¿no es cierto?, el protestantismo, que va a tener un papel importante, 3 revoluciones de tremenda importancia en la historia de Occidente, porque esto es la historia de Occidente. Primero en Alemania, con Lutero y los príncipes en contra del emperador, la servidumbre en contra de los príncipes, Lutero a favor primero de la servidumbre y después de los príncipes, Lutero excomulgado por la Iglesia. Las rebeliones campesinas en Alemania fueron ahogadas en sangre. La revolución no triunfó, pero los estados nacionales se formaron, y eso hace una diferencia significativa. Después viene la gloriosa revolución en Inglaterra, ustedes conocen a Cromwell, brillante estadista y hombre de armas, y no fue una guerra tan sangrienta. Ellos tenían una situación, Inglaterra siempre ha tenido una situación muy especial respecto de su manejo, ¿no es cierto? Y finalmente esto culmina con la Revolución Francesa, y entre medio pasa todo esto del juicio de, la hoguera de Giordano Bruno y el juicio de Galileo, con su famosa juración. Y la pregunta es, ¿para qué estoy diciendo todo esto? Partimos desde los atomistas, llegamos a Giordano Bruno, el camino de la ciencia, se abre la ciencia empírico-racional, y en el sentido de que empieza a tener más importancia la pregunta
no qué es la naturaleza, sino cómo funciona la naturaleza. Estamos poniendo énfasis en el fenómeno más que en el sí de las cosas. Y eso va a ser una apertura tremendamente importante. Tiene una rica historia la de Galileo, perdón, es Galileo que es. Giordano Bruno es quemado por decir que hay muchos soles, muchos mundos, lo que significaba que había muchos Cristos, muchos, bueno. Además, execrado por la misma persona, el cardenal Bernardino, que está siempre detrás de estos actos. Lo importante es que la filosofía se comienza a abrir. No se abre como se supone que se abrió. Cuando se habla de la Revolución Francesa, se habla de los ideales, también ahí hay mucho mito, libertad, igualdad y fraternidad. La verdad que primero era libertad y propiedad. La igualdad nace en un famoso discurso ante la Convención de Robespierre. Antes eso no existía. Todos sabemos cómo terminó Robespierre. Y la revolución tampoco terminó con la guillotina sobre Robespierre. O sea, la revolución burguesa francesa se consolida mucho tiempo después. Hay muchos que piensan que en realidad la consolidación de esta es en el siglo XX y no antes. Por lo tanto, este ha sido un arduo camino para, piensen, desde los atomistas, desde la desaparición de los atomistas, desde la versión del cristianismo, desde la entronización de un dogma en Occidente, hasta la nueva apertura, implícitos tremendos cambios sociales entre medio que implican la aparición de nuevos grupos sociales, de nuevos descubrimientos, etc., hasta la irrupción nuevamente con una nueva fuerza, la eclosión de ideas que eran antiguas, manifestadas de una manera diferente. Hoy día nos parece natural hablar del átomo, de las partículas, etc. Podemos decir lo que queramos, ¿no? Pero no sé, es un concepto que es absolutamente familiar. Y sin embargo, bueno, la filosofía se va abriendo, la cosa en sí dejó de tener importancia a partir de Hume, Nietzsche y Kant, que a uno puede gustarle o no gustarle, pero finalmente pone las cuestiones de la fe en un ámbito y las cuestiones de la metafísica en un ámbito y a la ciencia en otra, y eso ya es un tremendo logro. Hegel hace un tremendo esfuerzo por recuperar eso, no le gusta mucho Kant. Él quiere recuperar a Dios a través de la filosofía y crea este mundo de la idea absoluta, ¿no es cierto?, que se enajena y que se transforma en naturaleza después. Y finalmente vienen el grupo de los jóvenes hegelianos que se van separando, se van desgranando desde Feuerbach hasta Marx, ¿no es cierto? Y Feuerbach va a ser el primero que va a decir que es el hombre el que crea la historia en el fondo. Y van a dar vuelta la teoría hegeliana y la van a transformar, ya no es la idea la que domina, sino que es la materia. Bueno, no puede ser marxista o no marxista, pero es una cosa que parece absolutamente natural, a mí por lo menos. El proceso ha sido largo, y es un proceso ideológico largo. Y la pregunta es, ¿cuánto ha cambiado el mundo hoy, para terminar, respecto de eso? La mitad del libro para adelante tiene que ver con física y con matemática. Y la verdad es que vuelvo al punto inicial de cuando discutíamos el 2011 respecto del movimiento estudiantil. Tengo la sensación, y eso es un compromiso que nosotros asumimos, no todos, de que nosotros estamos dentro de un dogma hoy día. No hay ninguna diferencia con el dogma religioso. Así que el problema no es la religión, nunca lo ha sido. No lo fue antes ni lo es ahora. Los dogmas se manifiestan en la historia dependiendo de la forma en que el poder se entroniza en algún momento determinado, de las relaciones sociales y de la forma en que se mantienen esos intercambios entre los seres humanos. El problema no es la religión, nunca lo ha sido. No es un problema que alguien crea en Dios o no crea en Dios. Hoy día el dogma tiene otro carácter. El dogma es un dogma económico. Uno puede, insisto, esto es posicionamiento. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, aquí no estoy haciendo categoría de ningún tipo, ¿no? Estoy evaluando. Estoy diciendo sencillamente que un grupo de investigadores en un momento hemos decidido que ya esta cosa está buena, ¿no? Yo creo que hay temas que hay que discutir en materia de ciencia, sobre todo. Yo creo que hay mucho dogma, prejuicio y verdad que además se nos atribuye a nosotros. El día de mañana hay un terremoto en Chile y nos van a meter a todos presos, bueno, por lo menos a los que se dedicaban a los terremotos como en Italia.
Vamos a ser los culpables de que muera gente. Y los culpables son otros. O hay dogmas como esta cuestión de la energía nuclear que aparece todos los días, o que se nos va a caer un meteorito en la cabeza. Parece notable que aquellos problemas que realmente son importantes no se discutan, y aquellos temas que son triviales y superfluos estén todos los días en la televisión, salvo que uno piense que en realidad aquí hay una ideología que impera, que es así, en mi opinión, y que hace todo lo posible, consciente o inconscientemente, por no hacernos pensar respecto de la realidad que estamos viviendo hoy día. Yo he escuchado notables declaraciones respecto de no existe la pobreza, se la he escuchado por ley. Me parece interesante porque a mí me ha tocado verla por distintas razones. Que no existen desigualdades. Yo cuando estudié en un colegio con números, el liceo número 8 de Hombre Arturo Alessandre Palma, donde salieron algunos ministros y algunos criminales famosos de la historia de Chile. No es chiste. Pero había una diferencia. Nosotros nos relacionábamos con gente de todas las clases sociales y entendíamos que el mundo era diverso. Yo hoy día tengo a mi hija en un colegio subvencionado, por temor a que mi hija no aprenda lo suficiente para llegar a la universidad. Y la realidad en el colegio subvencionado no tiene nada que ver con la realidad que yo viví. La segregación que tenemos en materia de educación hoy día es impresionante. El cuento neoliberal es más impresionante todavía porque es algo que no se puede cuestionar. O sea, cuando uno hace una cuestión del modelo, dicen, bueno, pero dame otra alternativa. O sea, y el problema no es ese es un problema absurdo. Esto no es un problema de alternativa, este es un problema de que el modelo es un modelo que evidentemente pone el énfasis en la desigualdad. Y como no quiero leerles la frase de Hayek porque quiero que la lean ustedes, Hayek dice explícitamente eso, dice que el sistema de desigualdad es el que favorece más a los que están más desposeídos, lo cual a mí me parece una atrocidad. Entonces, a mí me parece que llegó el momento de parar un poquito eso.